Bueno, hermanos, qué sabroso, ¿verdad? Compartir aquí en las instalaciones de la Iglesia de la Fe, unidos. Todos nosotros nos disponemos a adorar al Señor, a ser nutridos con la palabra de Dios. Y apartamos un tiempo en la semana, los días lunes, los días domingos, los días sábados. Qué impresionante, qué bueno es adorar al Señor. Aleluya. Vamos a estar ubicando en las Biblias el libro de Hebreos, de los Hebreos. Estamos haciendo un estudio del libro de los Hebreos y vamos a proseguir con la enseñanza. Sin antes haber orado, por supuesto. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos infinitas gracias porque nos has permitido, Señor, estar en este lugar, disfrutando de tu presencia, Señor, disfrutando de la compañía y la comunión de nuestros hermanos. Te damos gracias, Señor, porque has traído hasta acá, Señor, a estos visitantes. Esperamos que se gocen junto con nosotros y que sigan viniendo. Son bienvenidos, Señor. Gracias por traerlos. Gracias por traernos a cada uno de nosotros y librarnos de todo mal. Gracias porque sabemos que nuestras casas están resguardadas y los que no han podido venir por algunas circunstancias, fortalece sus vidas. Señor, provéele todo cuanto necesitan, Señor, te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Señor, dependemos de ti en tu palabra, queremos que nos alimentes, que esta enseñanza, Señor, del día de hoy pueda nutrir nuestras vidas para un cambio, Señor, que evidencie tu presencia, Señor, que evidencie tu naturaleza. En esta mañana disponemos nuestros sentidos, Dios, para prestar atención, no dejando que nada nos robe las buenas semillas que tú quieres sembrar en nosotros. Señor, despeja los cielos, despeja todo, Señor, y que alimente, Señor, sea un alimento, Padre, que resalte para vida, Señor, y vida en abundancia como tú lo prometiste. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. En el libro de los Hebreos capítulo 1 hemos estado estudiando las enseñanzas que hemos estado teniendo. Y este libro habla de la supremacía de Jesucristo como Hijo de Dios, como sacerdote. Y vemos aquí, hermanos, para hacer un repaso y caer en contexto, ¿verdad? Dice el versículo 2 que Dios lo constituyó heredero de todo. El 3 dice que es el resplandor de su gloria, imagen misma de su sustancia. Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Veamos aquí las características de ese Señor. Aquí nosotros le dijimos, gobierna mi vida, a ese Señor y Rey que está entronado en nuestros corazones, que nos rendimos ante Él, nos perdonó los pecados. Y sigue diciendo que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas y que fue superior a los ángeles. En el versículo 5 le dice Dios, Hijo mío eres tú. Y en el versículo 6, adórenle todos los ángeles de Dios. En el versículo 8 dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, porque Él es rey. En el versículo 9 dice, te ungió Dios con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ese sacerdote es nuestro Señor. Dice, como creador, tú fundaste en el principio, tú fundaste la tierra y los cielos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Versículo 12 al final, y tus años no acabarán. Dice el versículo 13, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Así que tenemos un Señor que es muy superior a todas las cosas, a todos los sistemas. Estudiando yo algo de historia, en el caso de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, años desde el 490 por ahí hasta el 320 aproximadamente, antes de Jesucristo, estos personajes existían, vivieron en esa época, eran los grandes filósofos pues de Asia y Éfeso y todo eso. Y me llama la atención que nadie se le compara, hermano, nadie. La sabiduría de Jesús cuando Él estuvo caminando por Galilea, dice, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? ¿De dónde viene este ser? Tiene que venir de Dios, porque las cosas que Él hace, no las hace alguien que no tenga a Dios. Total que Jesús demostró quién era, el Mesías. En el libro de Mateo, por ejemplo, vemos, se cumplió y se cumplió y se cumplió todo lo que decía de Él. Él
era la encarnación de todas esas profecías, era la encarnación de toda esa palabra que anunciaba que venía un Mesías. Y es maravilloso saber a quién tenemos como Señor y a quién tenemos como Dios, porque eso eleva nuestro nivel de confianza. Amén. Y qué maravilloso es Dios. Entramos aquí, por ejemplo, en el capítulo 2. Y vamos a desarrollar desde el versículo 2 hasta el versículo 4. Amén. Vamos a estar leyendo esa porción de la Escritura desde el 2 hasta el 4. Vamos a leerla completa, hermano. En el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el versículo 1: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Sabe una cosa? A veces nosotros nos preguntamos, porque a veces somos como medio descuidados y no prestamos atención a muchas cosas. Pero yo me hago algunas preguntas, ¿no? A veces no somos conscientes que humanamente tendemos a deslizarnos. En algún momento en la vida, en alguna circunstancia, llegan propuestas a nuestra vida y nosotros como que no estamos muy fundamentados en la palabra de Dios, no estamos tan llenos de Dios, que eso ocasiona que haya una variación en nuestro comportamiento y nos alejamos. El que no esté consciente de esa propensión que nosotros tenemos, está muy descuidado en la vida, porque todos nosotros, sin excepción, tenemos esa propensión a fallar. Ahora, pero más allá de fallar y procurar no hacerlo, hay unas preguntas que nos tenemos que hacer. Fíjense, hay una pregunta que dice: ¿cómo evitar deslizarme? ¿Cómo evitar no errar el camino? La palabra dice que el camino es angosto, el camino de Dios es angosto y hay que caminarlo con mucho cuidado, pero hay un camino muy ancho que ofrece el sistema de este mundo, pues que cualquiera camina por él. De tal manera que cuando yo leí este pasaje, recordaba que anteriormente, para ir a los puertos de Altagracia, había tiempo de lluvia, de noche, y yo casi no veía la carretera, hermano, casi no la veía. Y me salvó de un accidente, eran los ojos de gato que ponen en las líneas, ¿verdad?, en el extremo de las carreteras, y por ahí me iba guiando. Recordé el testimonio de Marcos Witt cuando él fue a un evento, había una tormenta y más o menos los postes de madera que estaban sembrados al lado de la carretera, él se guiaba era porque había una neblina muy fuerte. Él cuenta que él se guiaba era por la distancia que había desde la orilla hasta el poste, y así se mantuvo sobre la calzada, sobre la carretera, y bueno, era un viaje más o menos como de media hora aproximadamente, tardó 4. Entonces a veces la visibilidad nuestra no es muy buena, pero si hay señales en el camino que nos ayuden a conducirnos, a caminar, pues esas señales nos van a ayudar a llegar seguro, nos van a ayudar a llegar seguro. Otra de las preguntas que tenemos es: ¿habré deslizado alguna vez? La mayoría de nosotros lo ha hecho, en menor o mayor grado, con menores o mayores consecuencias, pero a veces por descuido, por no conocer la palabra de Dios, fallamos. La otra pregunta es: ¿conoce a alguien que se haya deslizado? Vemos vidas familiares que lamentablemente, bueno, no tienen al Señor ni tienen el Evangelio, y lamentablemente su vida pues falla en muchas oportunidades. Los que estamos en el Evangelio estamos cuidadosos de caminar en el Señor, de agradar al Señor, y nos mantenemos en la vía. Conoce las causas si ha deslizado de tal deslizamiento. Yo recuerdo una vez, estaba orando en mi casa, y Asdrúbal José, único hijo que yo tengo, por ahí está, y yo le decía: Señor, ¿cómo hago para abrirle la mente a mi hijo y enseñarle las consecuencias de los malos actos? Bueno, por mi casa vendían los periódicos y compré el periódico, y cada vez que tenía un accidente, había un accidente allí, y muchachos menores de edad que se emborrachaban y tenían accidentes, yo venía y le preguntaba: ¿y qué crees tú? Lo leíamos el suceso, y le preguntaba: ¿qué crees tú que pasó acá? Bueno, papi, si te fijas, allí en el vehículo había cerveza, había cigarrillo, eran las 4 de la mañana, era menor de edad, ¿qué te puedo decir? Entonces,
qué bueno que nosotros podamos meditar con nuestros hijos las consecuencias de los malos actos. A veces no medimos las consecuencias, a veces nos lamentamos porque hay jóvenes, muy jóvenes, que pierden su vida por irresponsabilidad también de los padres. Y eso nos hace reflexionar al respecto y tener mucho cuidado en el camino por el cual andamos. Otra pregunta dice, ¿cómo evitarlo? Si sé las consecuencias, ¿cómo hago para evitar deslizarme? ¿Cómo hago para evitar tener esas consecuencias en mi vida que pueden ser desastrosas? Y muchas personas desearan, pues, después de haber cometido un error y tener que amputarle las piernas, quedar lamentablemente parapléjico. Si pudiera retroceder al tiempo, dirán esas personas, ¿verdad? Y nosotros respiramos hondo, pues, porque gracias a Dios estamos completos, pero hay personas que lamentablemente no ha sucedido así, ¿ve? Conozco un joven que se crió conmigo, prácticamente se crió conmigo, y desde infante pues lo conozco a su familia, y él tuvo un accidente, él se quemó todo en la industria petrolera, y yo nunca le pregunté. Él lamentablemente tuvo un año recluido en el Coromoto, lo estuvieron tratando, y yo nunca le pregunté, porque me contaban las cosas desde la perspectiva muy diferente, y yo dije, yo tengo que saber la verdad, cómo fue. Y le pregunté a ese joven cómo había sido el accidente, y lamentablemente fue una irresponsabilidad de una contratista, y ellos estaban allí con todo el cuidado, pero bueno, levantaron una chispa, estaban en un muelle y todo el muelle se incendió. Él tuvo que correr por todo sin saber, habían muchas cosas, dice él, que estaban en el muelle, y él dice que él no sabe cómo llegó, porque él solamente corrió por donde estaba la llama, no se podía tirar al agua, sus compañeros sí, pero que estaba cuidando los equipos, y él corrió por todo el centro, pero lamentablemente llegó sin ropa, todo quemado. Y bueno, guardándose él de cualquier accidente, le pasó esto. Y él finalmente, con esa experiencia y todo lo demás, aceptó al Señor, hoy le sirve al Señor. Es un testimonio vivo, hermano. Me da mucha alegría ver su esposa, que nunca lo abandonó, siempre estuvo a su lado. El cariño, el aprecio, el cuidado. La verdad que hay mujeres que están llenas de Dios y aprecian mucho su pareja, son fieles a pesar de cualquier cosa. Aplaudo y felicito y pido que el Señor bendiga a todas esas parejas. Vea que su esposa o su esposo pasan por necesidades y ellos están allí. Y para eso somos esposos hasta la muerte, hermano, hasta la muerte. Y ahí dicen que muchos más allá. Mi amor, te veo en el cielo. Pero bueno, ojalá que sea así, ¿verdad? Que ojalá. Bueno, todas estas cosas nos hablan de la devoción que podemos tener hacia alguien o podemos tener hacia Dios. La devoción no es jamás que un esfuerzo concentrado en lograr una meta o un propósito. Según la Real Academia, dice que la devoción es prontitud que se está dispuesto a dar en culto a Dios y hacer su perfecta voluntad. Así que de tal manera, cuando pensamos en tener una devoción hacia Dios, damos los mejores esfuerzos por agradarlo a Él. Amén. Y dice el versículo 1, atendamos con diligencia las enseñanzas del Evangelio, dice el primer, no sé si lo tienen en pantalla. Y el versículo 1 dice, por tanto es necesario. Cuando dice por tanto, ¿ok? Porque le da seguimiento a lo que viene desarrollando el autor. Y vemos allí claramente que se está refiriendo a la supremacía de Jesús. Entonces, si Jesús es supremo sobre todas las cosas, sobre todo sistema, ¿ok? Sobre la ley incluso, ¿ok? ¿Por qué son anunciadas por el Supremo Maestro y tienen vida? Por eso es que nosotros tenemos que prestar mucha atención a lo que dijo Jesús, porque el Antiguo Testamento, si usted lee el Antiguo Testamento tiene profecías no cumplidas, ¿ok? Tiene promesas no cumplidas, ¿ok? Y una serie de cosas que son un reflejo de lo que había de venir, pero no hay mucha claridad al respecto.
Pero cuando viene Jesús y se encarna, Jesús le da significado a toda esa palabra que estaba en el Antiguo Testamento, porque Él es el cumplimiento de todo eso. Por eso es que es tan importante tomar las palabras de Jesús. La Biblia dice en tal parte, yo le pongo un ejemplo, Job, por ejemplo. En Job hablan muchas personas. Y a veces dicen cosas que no están correlacionadas con lo que Dios establece. Pero la persona lo dijo porque lo creía así y Dios registra eso en la Biblia. Pero eso no quiere decir que esa palabra Dios esté de acuerdo con lo que Él dice. De hecho, Él a Job le dice después, esos son tus amiguitos que te aconsejan eso. Y le dice que están errados, pues, en muchos casos. Pero vemos aquí, por ejemplo, ¿no?, que aquí, según el versículo, debemos prestar con más diligencia, ¿verdad?, que atendamos a las cosas que hemos oído. Y dice, no sea que deslicemos. ¿Y por qué? Porque no sé si usted se ha fijado, ha notado, que cuando nosotros compramos cualquier artefacto eléctrico, incluso los vehículos, ellos traen un manual de operación, ¿cierto? Manual de usuario. Y cualquier artefacto que sea de 110 lo conectamos en 220 voltios lo vamos a dañar. O si abusamos de él en horas que esté encendido, también lo vamos a dañar. O sea, el que diseñó el equipo, el que lo fabricó, hace un manual precisamente para que nosotros los usuarios le demos el mejor de los usos. La Biblia es el manual del ser humano, porque en la Biblia están estipulados aquellos principios, aquellas normas que el ser humano, ¿verdad?, con cual el ser humano debe manejarse para llevar una vida exitosa. De tal manera que si Jesús, es el autor de la vida, más adelante lo vamos a ver, que ya lo vimos, ya lo leímos, nos vamos a dar cuenta que ¿quién mejor que Jesús? La palabra de Dios encarnada, como dice Juan, para darnos esas recomendaciones. O sea, la primera fuente que nosotros vamos a tener debería ser Jesús. Amén. Debemos practicar y demostrar nuestra fe, tal como dice Santiago. Santiago dice, me vas a mostrar la fe por lo que tú dices, yo te la voy a demostrar por lo que yo hago. La fe tiene que ser una fe práctica. A veces nos llenamos de palabras, pero no hay cómo demostrar la fe, incluso a nosotros mismos, para saber cómo andamos, para saber cómo estamos actuando. Mirar introspectivamente por qué yo enfurecí, por qué contesté mal. Esa revisión la tengo que hacer. Pero tenemos que mirar lo que dice Jesús. Toda recomendación, porque toda recomendación nos sirve para engrandecer nuestra vida, engrandecer nuestro matrimonio, engrandecer nuestra familia, engrandecer la obra de Dios. Así que si aceptamos la superioridad de Jesús, como vimos en el capítulo 1, si aceptamos eso, pues lo vamos a demostrar. ¿Cómo? Con perseverancia, sin quejas, sabiendo en quién hemos creído. Vamos a estar diligentemente siendo activos y no pasivos en la obra de Dios, estando al servicio de Dios con ánimo pronto. Yo recuerdo una vez que analizando una situación, un muchacho, pues, vimos a un muchacho caminar, y un muchacho sano, pero lamentablemente caminaba así. Y yo decía, ¿cómo está, flaco? Ahí más o menos. Y uno le daba la mano, hermano, y pareciera que la mano se fuera a caer. Yo le decía a Drubita, si yo le fuera a dar trabajo a ese muchacho, ¿verdad? Si tú tienes una empresa, ¿tú emplearías a ese muchacho? No, jamás. Una palabra aquí para los jóvenes y adultos, la postura nuestra, la actitud nuestra dice mucho, pero muchísimo. A veces estamos en un lugar, en un trabajo, y como somos cristianos, pensamos que la mansedumbre, ¿verdad?, no tiene que ver con la productividad o la proactividad. No, hermano, nosotros tenemos que estar dispuestos para la obra del Señor, ser activos, ser seres activos.
Y a veces tenemos esos pensamientos, ¿no? No, me voy a quedar calladito porque... No, hermano. La Biblia dice, ¿verdad?, que los diligentes se sientan con los grandes. Pero es que es natural. Un empresario necesita ver que alguien esté dispuesto, ¿ok? Ser ese tipo de empleado que no hay que decirle las cosas, él busca hacerlas. Hay empleados que usted tiene que decirle, vas a hacer esto, y se lo repite y se lo vuelve a repetir y otra vez y otra vez. Y no, seamos activos. La pasión por el Señor en la obra de Dios, tenemos que ser activos. Que van a pensar mal de ti. ¿Qué es más importante? Que la persona, alguien pueda pensar mal de ti porque quieres echarle ganas a la obra de Dios, o que Dios se agrade de ti. Tienes dos cosas para escoger. Dos cosas. Seamos proactivos. Demostremos nuestra fe. Hay que demostrar la compasión, alegrarnos. Hay una palabra de Dios, una promesa que Dios me prometió y me la leen. Aleluya, gloria a Dios, Señor, gracias. Hay un agradecimiento expreso. Alegrarnos cuando una palabra viene a nuestra vida, cuando Dios nos sana. ¿Ve? A veces no escuchamos mucho la voz de Dios. No sabemos cómo viene la voz de Dios. Sí, claro, por la palabra de Dios. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Por supuesto, nosotros leemos la palabra de Dios y la palabra de Dios, Dios nos habla a través de su palabra. ¿Sí o no? Pero ¿no será que también a través de alguien Dios me puede hablar? ¿No será que Dios me puede hablar a través de un sueño, como le habló a María, como le habló a José, que lo protegió del asesinato, ¿verdad?, de Herodes? ¿No será que aquella mujer, mamá de Moisés, de repente escuchó en su corazón hacer lo que hizo con la barquilla, con esa arquillita, y la hermana se movió y la llevó, e hicieron toda una estrategia y Moisés se salvó? ¿No sería una estrategia de Dios clavada en los corazones de esas mujeres? ¿Cómo escuchamos la voz de Dios? Cuando nosotros nos arrodillamos delante de Dios en intimidad con Dios y empezamos a adorar al Señor con todo nuestro corazón, nos derramamos delante de Dios en intimidad. ¿No escuchamos la voz de Dios? Hermano, ¿cómo hacer? ¿Es fácil? No. Las rodillas duele, te vas a acordar, te vas a recordar a quién te debe y a quién le debes, y empiezas así. Y las preocupaciones, y estás orando y las preocupaciones, y viene un pensamiento, pero sigue. La recomendación es sigue hincado, adora al Señor, deja que esos pensamientos vayan volando, se vayan yendo, y te aseguro, hermano, que vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Vas a empezar a escuchar la voz de Dios. Derrámate delante de Dios y Dios va a empezar a hablarte y a guiarte. A veces vamos a invertir un dinero, vamos a tomar una decisión y no sabemos cuál es la salida. El salmista decía, cuando meditando en tu palabra me hice más que mis enseñadores. Meditaba en la palabra y la palabra venía y alimentaba su corazón. ¿Ya? Año 2005, hermanos. No hallaba qué hacer, estaba desesperado. Yo abusé mucho con el voleibol, las pesas. Y en el 2005 estaba inspeccionando los muchachos, unos ingenieros que tenía a cargo me dicen, señora Asdrúbal, vamos a ver una tubería. Y fuimos a ver una tubería. Y yo hice así para ver y me dio un dolor. 3 meses suspendido. Oraban por mí y no me sanaba. Y oraban por mi gente que, bueno, yo vi muchos milagros, prodigios con esos pastores. Juntos hicimos pues muchas cosas en el Señor. Y oraba y nada.
Y un día le digo a uno de mis pastores amigos, muy amigos, le digo: pastor, ore por mí. Pasé al escenario, pasamos como 6. Cuando estamos así, oró, nadie se sanó, ninguno de los que pasamos. Cuando yo me siento en la banca, el Señor me dice: levántate, que te daré una palabra. Y yo estaba inquieto y mi esposa se da cuenta que estaba inquieto. Y yo, ¿qué voy a decir? Levántate, que te voy a dar una palabra. Yo me acerqué como pude, porque hermano, casi no podía caminar. Era dolor del 1 al 10, dolor 8. Tenía 3 meses suspendido, hermano. Y me ponían esos guarapitos que colocan inyectados y nada, no me quitaba el dolor. Cuando estoy aquí, que tomo el micrófono, bueno, Dios empieza a decir: sé que hay personas acá que están cuestionando al pastor, hasta a mí me están cuestionando, porque no fueron sanados. Y viene un hermano llorando por todo el pasillo, dice: ese soy yo. Y viene otra hermana y ese soy yo. ¿Habla Dios o no habla Dios? Pero a veces no lo escuchamos, hermano, porque no estamos conectados con Dios. Necesitamos una intimidad con Dios. Y aquí el autor nos recomienda atender las palabras de Dios, y no solamente las escritas, pero las que escuchamos deben corresponderse con la palabra revelada, porque ha habido muchos abusos con relación a eso. Muchísimos, hermanos, muchísimos. Estoy llorando en medio de mi aflicción, porque no podía jugar con mi hijo. Siempre llegaba del trabajo cansado, pero yo siempre jugaba con Arroz José. Y le dije: Señor, sáname, Señor. Dime si cometí algún error. No recuerdo nada que haya hecho, ofendí a alguien, no sé. Dímelo, para corregir el error, resarcir el daño. Y recuerdo una palabra que dice, creo que es Proverbio 18: el ánimo del hombre soportará la enfermedad. Oye, fue una palabra que vino como un cañón a mi corazón. El ánimo del hombre soportará la enfermedad, pero el ánimo abatido, ¿quién lo soportará? Cuando yo escuché esa palabra, que alguna vez la había leído, que no la recordaba, mire, hermano, yo le voy a decir algo. A mí me entró algo que yo no le puedo describir, hermano. Creo que es 18 por ahí, hermano. Yo lo recuerdo con mucha alegría, porque a raíz de esa palabra pasaron cosas que ya les voy a contar, hermano. No me quiero quedar mucho allí, pero pasaron cosas que les voy a hacer el cuento corto. Yo estaba suspendido y Dios me mueve a hablar con mi jefe, que era incrédulo. 18:14, para que lo anoten. Y no para que lo usen como amuleto, porque Dios le puede dar cualquier palabra, pero esa era mi necesidad. Y recuerdo que yo, como pude, fui, porque ya se me había vencido la suspensión. Y cuando voy hasta allá, pido permiso y le digo al jefe: Adrupa, pero ¿cómo viniste hasta acá caminando por las paredes? Y le digo yo: porque el ánimo del hombre soporta la enfermedad. La siguiente semana me hicieron resonancia magnética y saqué una hernia discal entre el E4 y el E5. Cuando el médico me dice: hay que operarte, el cirujano, creo recordar que se llamaba Cartolano, apellido Cartolano, y me dice: él está de vacaciones, cuando llegue te operamos. Yo digo: yo tengo un Dios que sana, doctor. Y dice el doctor: amén. Llego a mi casa ese viernes, me coloco los audífonos y empiezo a adorar al Señor.
recordé porque el cántico decía que en la oscuridad estaba Dios. Y cuando estoy adorando al Señor, me derramé delante de Dios. Y me derramé, era una oración cantada. Siento que me estoy desprendiendo del sofá y una burbuja oscura me cubre. Y me sentía como un niño en el vientre de mi madre. Y una voz me dijo: en mi presencia hay plenitud de gozo. Otra palabra revelada. Cuando yo escuché esa voz, el dolor se fue. Yo no le puedo decir que Dios me quitó la hernia. Yo lo que le tengo que decir es que ese día corrí al cuarto de Asdrúbal José, agarré la almohada y empecé a jugar con él. Y mi esposa se acerca y me dice: papi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Milagro de Dios. El día lunes voy al trabajo normal. Y brincando de alegría, brincaba de alegría. Hermanos, Dios habla, como vimos en el capítulo 1, muchas veces y de muchas maneras. Y quizás estás esperando una palabra de Dios, quizás esperando, tienes una duda, pero Dios te puede hablar. Tú eres su hijo, su hija. Dios te puede hablar. Él quiere hablarte. Y cualquier problema que tú tengas, Él lo quiere solucionar. Pero lo quiere solucionar contigo. Él lo que quiere es que nosotros nos los acerquemos, porque Él nos hizo con una necesidad de comunión. Yo creo que Dios no puede vivir solo. Dios nos necesita a nosotros y nosotros lo necesitamos a Él. Yo lo siento así, hermano. La Biblia dice que Él nos amó con amor eterno y se entregó a sí mismo por nosotros hasta la muerte de cruz. Así que, hermanos, vemos esto y nos preguntamos: ¿en quién ponemos nosotros nuestra confianza? ¿En el trabajo? ¿En el hobby? ¿Quién es la supremacía de nuestra vida? ¿Qué lugar ocupa Jesús en nuestros corazones? ¿Lo es el todo para nosotros? Dios no quiere migajas. Dios quiere todo nuestro ser, hermano. Pero todo nuestro ser. Vamos a hacer la diferencia cuando nosotros le entreguemos todo nuestro ser a Dios. Toda nuestra vida a Dios. Sin restricciones. ¿Saben por qué? Porque Él no tuvo restricciones para con nosotros. Él se entregó totalmente por la humanidad. Habiendo hecho Él la creación, se sometió a ella. Y obedientemente a su Padre cumplió la misión. ¿Cuáles son las recomendaciones? 1. Ser diligente con nuestra profesión. ¿Cuál profesión? La Biblia dice que somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. Tenemos una profesión de ser embajadores de Dios aquí en la tierra. A veces eso lo escuchamos y no sabemos la significancia que eso tiene. Ser embajadores de Dios en esta tierra, embajadores del reino de los cielos, como iglesia. Hermano, ¿de qué estamos hablando? El solo hecho de ser hijo de Dios, coherederos de todas las riquezas que podemos imaginar, eso es un motivo de brincar y aplaudir al Señor. Amén. Aleluya. Así que a veces preferimos el confort en vez de una vida de sacrificio, de servicio. Pero bueno, eso está porque esta carne gime por eso. A un sabio le preguntaron: ¿cuántos tipos de personas hay? No, más bien el hombre tiene 2 animales dentro. ¿Cómo así? Sí, tiene 2 animales dentro.
Dígame, sabio, ¿por qué usted dice que tiene dos animales dentro? Sí, tiene uno, un oso bueno y un oso malo. Y le pregunta el discípulo, ¿y cuál puede más? El que alimentes más. Vamos a morir el malo, ¿verdad? Vamos a dejarlo desnutrido, amén. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 6, 7. Pablo expone su naturaleza allí, la lucha que él tenía. Y la otra es observar con seriedad las reglas y principios del reino de Dios. Es la otra recomendación. ¿Por qué? Porque al observar ese manual y los principios bajo los cuales nos tenemos que mover, vamos a ser exitosos en muchas áreas, hermano. En muchas. Versículos 2 al 3a dice lo siguiente: porque si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez, si el mensaje anunciado por los ángeles tuvo validez y toda transgresión y desobediencia recibió justo castigo, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Fíjense, hermano, la ley, según Hechos, ¿verdad? Capítulo 7, 5, 3 y también Gálatas, expresa que los ángeles estuvieron allí, ¿verdad? Inmersos en lo que es la revelación. Pero Jesús nos ofrece una salvación más grande, que fue lo que leímos, es superior a ellos. Y la salvación anunciada por los profetas también fue cumplida y testificada por el Señor. En Marcos capítulo 1, 14 dice que Jesús anunció el evangelio y dijo que el reino de los cielos se había acercado. En Lucas también vemos el escenario cuando él le dan el libro de Isaías y lee el Isaías 61 y el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para libertar a los pobres, a los oprimidos, y después se para y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. ¿De qué estamos hablando? De la cristalización de todas aquellas cosas que se habían dicho en el Antiguo Testamento y en Jesús estaban cumplidas. Yo leí un libro que decía que Jesús cuando niño, él leía la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando se la recitaba, y él meditaba su identidad desde pequeño. Y yo me pregunté, ¿cuántos de nosotros leemos la palabra para saber cuál es nuestra identidad? Como miembros de iglesia, como hijos de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios de nosotros? Sería bueno hacer ese ejercicio. ¿Qué dice? Porque hay una cosa crítica que estamos viviendo hoy, la falta de identidad cristiana. Y otro tema es el desconocimiento de nuestra misión como hijos de Dios en esta tierra. Son dos cosas, dos puntales que debemos nosotros aclarar. ¿Quién soy yo en Dios? Porque la vida pasada es. Tenemos un cassette que tenemos que, ese disco duro tenemos que resetearlo. ¿Y cómo lo reseteamos? Precisamente con la palabra de Dios, renovando, ¿verdad? En nuestra mente todas aquellas cosas que nos dicen quiénes somos, pero que realmente no lo somos. Porque quien te dice quién eres tú es la palabra de Dios. Por eso que Jesús, cuando fue a bautizarse, Juan le dijo, no, yo no te voy a bautizar. Y Jesús le dice, conviene que cumplamos toda palabra de Dios, toda justicia. ¿Ya? Y él fue bautizado. No tenía por qué, porque Jesús era mayor que él. Pero la Escritura decía que se tenía que bautizar. Porque Dios iba a dar testimonio de quién era su hijo. Amén. Entonces, bueno, ¿cuál es la recomendación de todo esto? Ante, ¿verdad?, el descuido nuestro de deslizarnos, hacernos un autoanálisis. ¿Sobre qué base? Sobre los principios de Dios. ¿Cómo estamos actuando? Analizar nuestras respuestas, analizar nuestros movimientos, analizar nuestro desempeño. Si ese desempeño es de acuerdo a la palabra de Dios. Porque quien no se revisa y le da áreas al Señor para cambio, nunca va a cambiar aceleradamente. Dios nos va procesando en el tiempo. Y eso no es que un día para otro. Llevamos una vida de santificación. Nosotros creemos, fuimos redimidos y todo lo demás justificados, pero hay un proceso que se llama santificación. Pero eso es un proceso, no es un acto, es un proceso. Si desconocemos eso, hermano, vamos a estar muy limitados en la vida cristiana. Por último,
versículo 3b4 dice, la cual, esa salvación que dice, si descuidamos una salvación tan grande en el 3a, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, con prodigios, con diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Una vez escuché a alguien decir, un pastor que se para en un púlpito no debería dar tantos testimonios. Eso me sonó a mí, me chocó algo, me hizo clic, como dicen por ahí, ¿verdad? Porque Dios nos manda expresamente en su palabra dar testimonio de sus milagros, de sus prodigios, de sus hechos. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy seguro que muchos aquí con un testimonio dicen, Dios es real. Dios lo hizo con él, lo puede hacer conmigo. Si Dios le habló, Dios me puede hablar a mí. Y fortalecemos. Mire, usted se imagina que cada uno de nosotros empecemos a tener experiencias cada vez mayores en Dios. ¿Ah? Que usted va a buscar un trabajo y le diga, Señor, preséntame a alguien, y que usted se consiga en la calle a alguien que le diga, mira, pero ¿qué estás haciendo? No, estoy sin trabajo. Vente, que yo tengo a alguien que te puede emplear. ¿Tú eres qué? No, yo soy ingeniero industrial. Perfecto, si necesitamos uno, necesitamos un administrador, necesitamos esto. No me digan que no le ha pasado eso. ¿A cuánto les ha pasado? A ver, a mí me ha pasado. Y muchas veces. Y Dios es bueno, hermano. Y Dios es bueno. Pero a veces no somos atrevidos, vamos a confesarlo. A veces no somos atrevidos con Dios. A veces oramos, hermano, y no estamos a la expectativa de Dios. No estamos a la expectativa. Tenemos que estar a la expectativa. Oramos y vamos a esperar, porque el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de lo que le pedimos, hermano. ¿Sí o no? Para terminar, hermano, tenemos Santa Cena. Qué maravilloso es compartir la Santa Cena. Entonces, hermano, vi que el mensaje dice que fue anunciada, fue confirmada por sus discípulos, pero también dio testimonio acerca de esa salvación. ¿No le parece curioso? Dios dando testimonio de lo que era el Evangelio. Así que como conclusión, hermano, tomemos en serio el camino de la salvación, el cual es por gracia y amor de Dios. Escuchemos atenta y diligentemente las enseñanzas de Jesús y de sus siervos. Examinemos nuestro andar, nuestra profesión, nuestra vida. ¿Es cautivante como la de Jesús? ¿Con cuánta frecuencia experimentamos la confirmación del Evangelio? ¿Puede dar testimonio de ello? ¿Está seguro de intentar conocer más y más a Jesús y sus profundidades? ¿O se conforma con lo que sabe hasta hoy? Querido amigo, si no has recibido, no le has dicho al Señor que venga a tu corazón, es el momento que puedas pensar que hay un Dios que te puede escuchar, que hay un Dios que te puede hablar, que hay un Dios que te puede dar empleo, que hay un Dios que puede hacer tu vida exitosa. La mayoría de los que estamos acá hemos experimentado esa vida en Dios. Así que donde quiera que estés, si estás aquí o estás fuera, cerremos nuestros ojos, iglesia, y vamos a hacer una oración por todas esas personas que no han conocido al Señor. Amén. Y si a ti que nos estás escuchando hoy, si estás aquí en este auditorio, repite esta oración, porque Dios quiere salvar tu vida. Dios quiere librarte del mal. Dios quiere inscribirte en el libro de la vida. Que seas libre, porque Él vino a perdonar tus pecados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, clamo a ti en esta mañana. Entrego mi vida y mi corazón a ti, Rey, para que tú conduzcas mi vida. Señor, para que me hagas uno de tus hijos, para yo disfrutar toda esa herencia, Señor, esa transformación de la que he escuchado el día de hoy. Yo te pido, Rey, soberano Dios, que perdones todas mis maldades. Señor, yo te pido que ilumines mi vida y que me orientes en tu palabra, Señor, en tus principios, en tus preceptos. Quiero vivir en compañía de una iglesia
Señor, que me acompañe a crecer, recibiendo enseñanza. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Padre, cualquier persona que haya repetido esta oración, yo te ruego que la llenes de tu Santo Espíritu y que pueda crecer para tu gloria y para tu honra. Llévala por camino de paz, que experimente, Señor, día a día, que tú hablas, que tú enseñas, que tú consuelas, que tú estás pendiente de tus ovejas día y noche. En el nombre poderoso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Aleluya. Dios es bueno, hermanos. El Señor les bendiga más.